Australia bajo la sombra de Trump. La presidencia de Trump impactó profundamente al mundo entero. Australia no fue la excepción. Trump desató tensiones en plena campaña electoral. La derecha conservadora, antes entusiasmada con su victoria, ahora sufre las consecuencias de esa cercanía. Ante el avance del militarismo y la extrema derecha, la tarea de los revolucionarios es construir una alternativa. La sombra de Trump se cierne sobre las elecciones federales del 3 de mayo. En un principio, su victoria pareció darle un nuevo impulso a Peter Dutton, dirigente de la coalición liberal nacional conformada por los principales partidos conservadores de la política australiana. Los liberales ya contaban con cierto envión gracias al descontento hacia el gobierno laborista debido a un marcado aumento en el costo de vida. La victoria de la derecha en el referéndum sobre los derechos indígenas en 2023 también perjudicó a los laboristas y revitalizó la confianza de la derecha conservadora. Por consiguiente, Dutton y su partido creyeron que el triunfo de Trump también los beneficiaría. Las encuestas comenzaban a inclinarse a su favor y parecía que la victoria sobre los laboristas estaba cerca. En enero, Dutton anunció que designaría a Jacinta Price, una figura política indígena de extrema derecha que, a modo de declaración, utiliza gorras con el lema «Hagamos que Australia vuelva a ser grande», como ministra en la sombra para garantizar la eficiencia del gobierno. En un claro guiño al Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, de Elon Musk, se le asignó la tarea de identificar posibles grandes recortes en el gasto público. De forma similar, Dutton también anunció que de ganar las elecciones, recortaría 41,000 puestos de trabajo en los servicios públicos, investigaría las contrataciones relacionadas con diversidad, equidad e inclusión, DEI, y pondría fin al trabajo remoto para empleados gubernamentales. Además, luego de que Trump anunciara su plan genocida para tomar control de Gaza, Dutton declaró en una entrevista radial que consideraba ese anuncio como una prueba de que Trump es un gran pensador. Sin embargo, para cuando Dutton lanzó estas propuestas, la imagen de Trump ya estaba en declive en Australia. En marzo, una encuesta del Instituto de Australia reveló que 3 de cada 10 australianos, 31%, consideraban a Trump la mayor amenaza para la paz mundial, incluso por encima de Putin, 27%, o Xi Jinping, 27%. En su primera victoria electoral, una encuesta de Resolve mostró que solo el 40% pensaba que su triunfo podría ser negativo para Australia. En abril, esa cifra había ascendido al 68%. Tras los aranceles del Día de la Liberación anunciados por Trump, la hostilidad hacia él se profundizó y ahora une a la mayoría de la población, atravesando espectros políticos y clases sociales. Incluso el 58% de los votantes liberales opina hoy que Trump no es bueno para Australia. Cualquier muestra de apoyo a Trump ahora resulta perjudicial para las elecciones nacionales. Esta situación debilitó por completo al Partido Liberal y descarriló su campaña. Intentan distanciarse de Trump, pero muchos ya asocian al sector conservador con su figura. También intentaron posicionarse como los más capacitados para negociar con él, pero ese argumento tampoco resultó convincente. La encuesta de Resolve indica que el 35% de los votantes indecisos tienen menos probabilidades de votar por Dutton debido a Trump, y más personas confían en Albanese para promover el interés nacional de Australia. Desde el anuncio de los aranceles, las encuestas favorecen a los laboristas, aunque aún no está claro si lograrán una mayoría absoluta o deberán formar un gobierno minoritario. Trump no es el único elemento importante en estas elecciones. Existe un escepticismo generalizado hacia los liberales por no tener un plan claro para revertir la crisis del costo de vida, a pesar de los fracasos del gobierno laborista. No obstante, el impacto de Trump parece haber hecho poco probable una victoria liberal el 3 de mayo. El impacto de Trump sobre la política australiana va mucho más allá de estas elecciones. Su enfoque de lanzar ataques económicos tanto a aliados como enemigos, junto con su aparente desprecio por las alianzas militares históricas, genera una profunda incertidumbre. El gobierno estadounidense ha sido el principal aliado de la clase dominante australiana desde que se alejó de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, empresarios, políticos, estrategas militares y agentes de inteligencia australianos han forjado estrechos vínculos con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Para la clase dominante australiana, la alianza con Estados Unidos es esencial para contener cualquier amenaza a sus intereses imperialistas y económicos en Asia, especialmente con el ascenso de China. Por eso, tanto Albanese como Dutton han tratado de reforzar los vínculos militares con Estados Unidos a pesar de los exabruptos de Trump.
Durante el segundo debate electoral, ambos afirmaron que si bien se oponen a los aranceles, no tienen razones para desconfiar de él. Albanese también aseguró que el acuerdo AUKUS, por el cual Estados Unidos proporcionaría submarinos nucleares a Australia a cambio de 368.000 millones de dólares, sigue en pie a pesar del creciente escepticismo de los medios y la falta de claridad desde la Casa Blanca. Fieles servidores de la clase dominante australiana, tanto liberales como laboristas, mantienen su compromiso con la alianza estadounidense, sin importar el comportamiento de Trump. Sin embargo, las excentricidades de Trump alimentan el debate sobre dicha alianza. Lamentablemente, quienes impulsan ese debate no son fuerzas de izquierda. Malcolm Turnbull, ex ministro liberal, criticó el acuerdo AUKUS al considerarlo nacido del engaño. En abril organizó un foro de soberanía y seguridad con decenas de expertos en defensa para debatir una posible reevaluación del acuerdo a raíz de la reelección de Trump. Se suman a él otros críticos de AUKUS y de la alianza con Estados Unidos, como el ex primer ministro laborista Paul Keating, junto a académicos, periodistas y estrategas militares. El problema es que estas críticas no provienen de una postura antimilitarista. Muchos de quienes cuestionan AUKUS quieren aumentar el gasto militar, pero con independencia de Estados Unidos. Clive Hamilton, ex candidato progresista por los Verdes, argumentó en The Age que la locura de Trump demuestra la necesidad de que Australia desarrolle su propio sistema de armamento nuclear. A eso se refiere con política exterior independiente. Cualquier avance en esa dirección requeriría buscar fondos en otras áreas. Richard Dennis, economista socialdemócrata, desafió a los participantes del foro a explicar cómo financiarían el gasto militar sin recortes en educación, salud y bienestar. En este contexto, los Verdes, un partido progresista de clase media que se ha pronunciado en apoyo a Palestina, presentaron su propia política de defensa, aunque propone el fin de AUKUS y una redistribución parcial del gasto militar hacia servicios sociales. También exige una inversión de 4.000 millones en el desarrollo de misiles y drones australianos. Esta política fue recibida cautelosamente por los principales medios como un signo de maduración del partido. Refleja tanto su aspiración a ingresar al establishment como su deseo de formar una coalición con los laboristas tras las elecciones. Todo esto significa que los socialistas en Australia deben tener claro lo siguiente: no basta con oponerse a AUKUS, señalar que Trump está loco o hablar de una ambigua política exterior independiente. Es necesario rechazar todo aumento en el gasto militar y oponerse a cualquier aporte del gobierno australiano al impulso global hacia la guerra. La alianza Australia-Estados Unidos no es la única fuente de preocupación que plantea el gobierno de Trump. Desde hace años, los sucesos políticos en Estados Unidos tienen mayor repercusión en Australia que los de otros países. En 2020, la rebelión de Black Lives Matter llevó a decenas de miles a las calles australianas pese a los intentos de los gobiernos estatales por frenar las manifestaciones. Los ataques de Trump provocan un cúmulo de agravios en Estados Unidos. La inestabilidad que genera dentro de la política burguesa abre paso a una nueva ola de resistencia. Las movilizaciones anti-Trump, manos fuera, son una primera expresión de este cambio. Si esa resistencia crece, encontrará eco entre trabajadores y estudiantes australianos, influyendo sobre el activismo de izquierda. En este marco, Socialist Alternative convocó a una jornada nacional de protesta para el sábado 24 de mayo, exigiendo que el gobierno australiano rompa lazos con los Estados Unidos de Trump. Esa es la esperanza de cara al futuro. A medida que Trump profundiza el caos y la barbarie del orden capitalista global, también genera más opositores, no solo contra él, sino contra el sistema que lo llevó a la cima del poder mundial. Y aunque los liberales están tambaleándose y la extrema derecha parece marginalizada hoy en la política australiana, nada garantiza que eso siga siendo así. Por eso, la lucha global contra la extrema derecha también es clave para evitar su avance en Australia. Construir una alternativa revolucionaria al gobierno laborista es más urgente que nunca.